Bueno, hemos estado trabajando en un texto y quiero darle la bienvenida a todos los que nos acompañan. Por favor, siéntanse en casa. Somos una familia, somos un grupo de gente normal, pero que ha sido rescatada. El Evangelio ha resplandecido en nuestros corazones y eso nos mueve a buscar al Señor constantemente y estamos por eso reunidos hoy acá. Así que bienvenidos a todos los que nos visitan por primera vez. Y vamos hoy día a continuar con la tercera parte de un mensaje que vengo trabajando ya, que tiene relación con que nos transformemos, seamos transformados en un regalo para los demás. Y hoy nos vamos a ocupar de una parte del texto que Esther leyó, que es la parte final, ¿ok? La parte final de esa idea. Y les quiero invitar a que mantengan sus Biblias entonces abiertas, una vez más, en la carta de Pablo a los Efesios. Y hoy nos vamos a centrar principalmente vamos a comenzar nuestra explicación a partir del verso número 13, ¿ok? Número 13. Y lo que les quiero pedir es que hoy podamos leer este versículo todos juntos, ¿vale? Lo vamos a hacer todos juntos para que empecemos a tener esto bien presente. Dice así. Dice, hasta que todos, 1, 2 y 3, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Perfecto. Estamos diciendo lo siguiente, Dios tiene un propósito eterno de generar redención en el mundo, en personas específicas, en donde estamos tú y yo. Y Dios quiere transformarnos a nosotros en agentes activos para hacer un regalo para este mundo. Dios quiere transformarte a ti, me quiere transformar a mí para que seamos un instrumento en sus manos, un instrumento de bendición, un regalo para la gente que nos rodea. Y Dios ha hecho una gran labor en la historia para que esto sea posible. Y Él nos ha dado la iglesia con una estructura, con personas que nos sirven para que nosotros a partir de ellos, del regalo que son ellos para nosotros, nosotros también nos podamos transformar en un regalo para los demás. Y hoy vamos a entrar a una visión del pasaje un poco más amplia, ¿ok? Vamos a hacernos cargo de este versículo número 13 y desde allí vamos a abrir un poco el texto para poder entender que este plan de Dios tiene un alcance cósmico, tiene un alcance a nivel de toda la creación visible y la creación invisible. Por tanto, hoy día vamos a tocar temas que son bien interesantes de aprender, así que les quiero sugerir que tomen nota, que anoten algunos versículos por allí, que los estudien mejor en la casa, porque vamos a entrar a esta idea con un poquito más de detalle. Perfecto, y desde aquí hasta los próximos mensajes vamos a abrir aún más y vamos a explicar en los próximos mensajes con más detalle. Hoy día me voy a referir un poco a eso, pero con más detalle para que ya vayan sabiendo. Vamos a hablar un poco sobre entender mejor la obra del Espíritu Santo en la iglesia y particularmente en cada uno de nosotros. Entonces vamos de aquí y vamos a entrar ahora por este terreno a empezar a abrir para entender cómo Dios hace su obra en medio nuestro a través del Espíritu Santo. ¿Vale? Eso lo vamos a hacer desde el próximo domingo. Hoy día nos vamos a detener acá para entender este plan que Dios tiene a nivel macro, a nivel cósmico, donde nosotros estamos allí como gente elegida para ser parte de ese plan. Vamos a orar para que entremos al texto. Señor, te doy gracias y pido que tu Santo Espíritu tome tu palabra, tome mi vida y podamos ser edificados en ti esta mañana. Tú, Señor, con tu palabra te pido que nos edifiques, que nos exhortes, que nos consueles. En el nombre de Jesús, amén. Ya, vamos primero al texto. Quiero mostrarles claramente en el texto que hay una estructura muy simple, ¿vale? La estructura tiene que ver con lo que Dios se ha propuesto hacer en su iglesia a través de las personas que Él levanta para poder edificarnos. Y Él tiene una meta, este texto. Dice que ¿hasta qué? Es decir, Dios nos ha puesto en un paréntesis entre que nos renueva y entre que Él viene por segunda vez,
el tiempo en que transitamos en este mundo, el tiempo que venimos, nos congregamos semanalmente, vamos al grupo pequeño, compartimos nuestra fe, todo eso dura un tiempo. Y ese tiempo está diseñado para que en nosotros se forjen tres cosas. Primero, vamos al texto, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios. Primera cosa. Lo primero que Dios tiene como propósito forjar en nosotros como creyentes, en este escenario que es la iglesia para poder transformarnos y ser capacitados, es, uno, leamos textual, que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios. Primera cosa, estamos solamente enumerando. Segundo, ¿vale? Hay una A ahí. Segundo, a la condición de un hombre maduro. ¿Ok? A la condición de un hombre maduro. Vamos a explicar que este hombre maduro no soy yo, no eres tú. Aquí esta idea de hombre maduro es la iglesia. ¿Ok? Es la totalidad de los creyentes. ¿Ok? Vamos a explicar eso con más detalle después. Solamente para que tengamos una idea global. ¿Ok? A la condición, ¿cierto?, de un hombre maduro. Y tercero, ¿a qué medida, con qué estándar? A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Perfecto, entonces, Él dio a algunos ser apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? Para capacitar a los santos para la obra del ministerio, para que nosotros estemos ahí totalmente comprometidos con esto. Perfecto, eso dice el versículo anterior. Para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta cuándo esto ocurra? ¿Hasta cuándo nos juntamos acá a cantar la palabra de Dios? ¿Hasta cuándo venimos acá y escuchamos predicaciones para que nuestra vida sea edificada? ¿Cierto? ¿Hasta cuándo hacemos todas esas cosas? Hasta que estas tres cosas se alcancen por completo. Y en nuestro caso va a ser hasta el día que Dios nos llame o hasta que Jesús vuelva. En esa dinámica estamos. Y ahora vamos a profundizar acá y vamos a hacer una primera parte de este mensaje que es les voy a dar un marco teórico. Vamos a hablar de cosas que la Escritura enseña respecto de estos puntos que tenemos que entender, este gran marco que tenemos que comprender, así que les pido ahí atención, voluntad, ganas de aprender en esta primera parte, y luego vamos a hacer una aplicación, ¿cierto?, con 5 exhortaciones que tienen relación con esto que vamos a trabajar. ¿Vale? Entonces son las dos partes de este mensaje. En la primera vamos a explicar toda esta cuestión teórica y segundo, vamos luego a aplicar con 5 exhortaciones que se desprenden de alguna forma de lo que vamos a explicar. ¿Se entiende metodológicamente hablando lo que vamos a hacer? Perfecto. ¿Cuento con ustedes? ¿Sí? Perfecto. Muchas gracias. Estoy con mucho ánimo esta mañana. Perfecto. Lo primero que vamos a hacer entonces, y les quiero explicar, es el arco. Vamos a dibujarlo así como un arco, ¿vale? Un arco cósmico redentivo. Suena difícil, pero no es tanto. ¿Ok? Un arco cósmico redentivo. Es decir, un arco que nos va a explicar en qué Dios está empeñado hoy día. ¿Ok? Y vamos a explicar que Dios está empeñado en una redención, ¿de qué nivel? Cósmica. ¿Ok? O sea, y mira qué importante esto, es un trabajo que Dios está haciendo por su Espíritu para transformar gente particular, ahí estoy yo, ahí estás tú, está tu vida, está tu familia, está tu historia, pero hay algo más. No es una salvación solo personal. Dios nos da una gracia personal a cada uno de nosotros, pero esto tiene un alcance cósmico. ¿Vale? Entonces vamos a explicar este alcance cósmico en 4 partes. Y Jorge Petit me va a ayudar y atrás les va a poner como los títulos para que todos nos situemos bien. ¿Ok? Vamos a pasar estos 4 puntos rápido y vamos después desglosando. El primero, el plan. ¿Ok? ¿Sí? El plan. Vamos a explicar el plan. ¿Está atrás o no? Perfecto. Bien, Jorge. El plan. Segundo, el medio. El medio. Tercero, el agente. Y cuarto, la meta. ¿Sí? Entonces, esta primera parte, más teórica, tiene estos 4, este flujo. El plan, el medio, el agente y la meta. ¿Vamos al plan? Vamos al plan. Sí, pastor, vamos al plan. Vamos al plan. Perfecto, vamos al plan. Por favor, vamos a vincular este texto. Ustedes van a ver que siempre vamos a llegar acá a Efesios 4:13. ¿Ok? Pero vamos a tratar de entender lo que Pablo está diciendo. Recuerden que él dice, leyendo podrán comprender,
¿cierto? Mi entendimiento acerca del misterio de Cristo, dice Pablo. Entonces, eso es lo que vamos a intentar hacer, entender esto. Y vamos a Efesios 1. En Efesios 1 dice lo siguiente, Efesios 1:10. Si tú no tienes Biblia, puedes leer atrás. Si tú tienes Biblia, mejor. ¿Vale? Efesios 1:10, dice así. Dice, voy a leer desde el 9, para agarrar la idea. Verso 9. Dice que nos dio a conocer el misterio de su voluntad según la buena intención que se propuso en Cristo, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos. Es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Pablo parte su carta situando a los creyentes a los cuales le está escribiendo en la fe que están abrazando y les está dando una visión global de lo que Dios está haciendo en toda su creación, en toda la historia. No podía ser menos. Sería muy ridículo pensar en un Dios que tiene simplemente una intención de tocar a personas particulares y cumplirles sus deseos como si fuera ladino. Estaríamos hablando de un Dios a nuestra medida, de un Dios para nosotros. Esto que muy bien, o no muy bien del punto de vista que lo intentan colocar muy bien, pero lo hacen muy mal. Los ateos, cuando dicen que las religiones, y en particular el cristianismo, sería un invento de la gente. Bueno, aquí queda claro que aquí no hay ningún invento de la gente, porque la gente produce dioses a su medida. Pero acá Pablo está diciéndonos que Dios no es de nuestro tamaño. Dios no piensa a nuestra altura. Dios tiene un plan, ¿ok?, que tiene que ver con todo lo que ha creado en los cielos y en la tierra. Entonces dice lo siguiente, que la salvación que Dios ha pretendido y ha planificado hacer en Cristo tiene un objetivo, tiene un alcance. Dice, la de hacer una buena administración. La idea de una buena administración, la palabra exactamente traducida del griego es recapitular. Hacer una recapitulación en Cristo. Dice, entonces, con miras a una buena recapitulación en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo. Entonces, la idea de recapitular o administrar significa colocar a Cristo donde le corresponde, es decir, en la cabeza de todo el orden de la creación y debajo de él, todo ordenado. Todas las cosas creadas ordenadamente bajo la cabeza que es Cristo. Entonces, este es el plan. El plan de Dios es recapitular, reunir todo bajo Jesucristo. ¿Qué cosas? Dice el texto. Las cosas que están en los cielos y las cosas que están en la tierra. Entonces, Dios tiene un plan de reunir todo bajo Jesús. ¿Ok? ¿Ven que el plan es grande? ¿Sí? Por eso que hablamos de un arco que tiene que ver con un plan redentivo del cosmos. Todas las cosas. Si ustedes van a Colosenses en sus casas, van a darse cuenta, vamos a Colosenses rápido, un minuto más, den vuelta las páginas un poquito más adelante, Efesios, ¿cierto? Filipenses, Colosenses. Si ustedes van a Colosenses, se van a dar cuenta de lo siguiente en el verso 16. Dice que en Él fueron creadas, Colosenses 1:16, en Él fueron creadas todas las cosas, tanto los cielos como la tierra, o como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios, o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Solo que con la entrada del pecado del mundo, con la entrada del pecado en el mundo, hubo una desfiguración de lo creado. Entonces, en Cristo Dios se ha propuesto, a través de la cruz, reunir todo bajo Él en una nueva creación. Ese es el plan cósmico redentivo que Pablo tiene en mente. Vamos a explicarlo hasta ahí. Luego que avancemos vamos a ponerle un poco más de elementos a este plan. ¿Perfecto? Ahora, vamos al medio. ¿Ok? No en todos me voy a demorar lo mismo. ¿Ok? Vamos al medio. ¿Cómo Dios lo quiere hacer? Volvemos a Efesios.
cómo Dios se ha propuesto hacerlo. Y esto aquí empezó a ganar mucho, muy interesante. Vamos a Efesios 1, 22 y 23, que es el contexto literario de lo que hemos dicho en Efesios 4, 17. Él nos quiere hacer crecer a nosotros a la estatura de un varón perfecto, a la medida de la plenitud de Cristo. ¿Pero por qué? ¿Por qué eso está en mente de Dios? Efesios 1, 22 dice así. Dice, y todo lo sometió bajo los pies, o bajo sus pies. Está hablando de los pies de Jesús. Todo lo sometió bajo sus pies. Y a Él lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Entonces fíjense lo siguiente, Dios tiene el plan de reordenar la creación, colocar a Cristo como la cabeza de la creación y bajo Él estructurar todas las cosas. Solo que Dios no lo quiere hacer Él mismo, de forma directa. Dios ha establecido un medio para lograr ese fin. Y el medio para lograr ese fin es la iglesia. La iglesia es lo que Dios ha dispuesto desde la eternidad en su sabiduría para generar esta administración de reordenar todas las cosas. La iglesia, nosotros, la gente renovada en Jesús, por la cruz del Calvario, tiene ahora la misión, la encomienda, la tarea, ¿ok? ¿De qué? De reordenar, de actuar en nombre de Dios, porque Dios quiere a través de la iglesia ordenar todo bajo Jesucristo. Y cuando decimos todas las cosas, decimos todas las cosas. Decimos absolutamente todas las cosas, todos los átomos de este universo. Dice la Escritura en Romanos que incluso la creación gime. Dice, la creación gime, ¿por qué? Por la revelación de los hijos de Dios. O sea, la creación está expectante al momento en donde los hijos de Dios actúen para poder reunir todas las cosas bajo los pies de Jesucristo. Por eso que hay una tarea tan importante de capacitar a cada creyente. Porque cada creyente es un agente en este mundo para que entonces el gobierno de Jesús se efective. Solo que esto tiene un plano temporal en nuestra acción en este mundo mientras estamos vivos, y tiene un plano también más allá de nosotros que nos trasciende temporalmente. Es algo que Dios está haciendo en la historia hasta que Él venga. Y miren qué interesante cómo termina acá Efesios 1, 22 y 23, porque dice que la iglesia es la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Es la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. De allí también vemos por qué la Escritura es tan importante en decir de que solo cuando el Evangelio sea predicado hasta el último rincón de la tierra, vendrá el fin. Porque tienen que haber representantes de toda lengua, tribu y nación en su cuerpo para llenarlo todo en todo. Es algo que Dios está haciendo en todo el espacio del tiempo, en toda la historia, en todas partes. Vamos a profundizar un poco más en el medio, porque hemos dicho lo siguiente. ¿A quién Dios quiere usar? ¿Cuál es su instrumento? Es la iglesia. ¿Cómo? Vamos a avanzar un poquito. ¿Ok? Miren Efesios 2, 14 y 16. Efesios 2, 14 en adelante. Dice lo siguiente. Vamos a armar esto, ¿ok? Aquí nos vamos a demorar un poco más. Primer pilar, la iglesia. Segundo, vamos a aprender un poco más sobre esto. Segundo, 14. Porque Él mismo es nuestra paz. Y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Estoy leyendo 2.14. Ahora 2.15. Poniendo fin a la enemistad en su carne, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en Él mismo de los dos un nuevo hombre. ¿Ok? Ya, Pablo está diciendo lo siguiente. Hubo un tiempo en la historia en donde Dios empezó a armar toda esta administración a través de la elección de una familia en particular, de una estirpe en particular. La estirpe de Abraham. Dios escoge a Abraham de entre muchas personas y le dice que a través de él todas las familias de la tierra van a ser bendecidas.
Solo que para darse el salto a todas las naciones de la tierra, Dios primero trabaja en la construcción de un pueblo que sirve como una figura para lo que Él va a hacer más adelante, y ese pueblo es el pueblo de Israel. Por eso que ustedes que están recién entrando a la iglesia van a ver que nosotros acá leemos muchos textos bíblicos que tienen relación con Israel. Pero no porque nosotros pensemos que Israel sea algo muy especial. No porque nosotros hoy día de alguna forma santifiquemos el Estado de Israel y las locuras que hace, sino porque simplemente Dios escogió en la antigüedad usar a Israel para poder traer al Mesías. Un Mesías a través del cual Dios iba a bendecirnos a todos nosotros. Entonces, cuando nosotros acá leemos textos que tienen que ver con Israel, no es porque nosotros seamos fanáticos de Israel, ¿ok? Es simplemente porque Dios usó la historia de Israel para traernos a Jesús. Y fue un tiempo de preparación, ¿ok? Fue un tiempo de sombras, dice el libro de Hebreos, ¿ok? Pero una vez que ha llegado la luz, nosotros no necesitamos más el ayo. El ayo es como lo que Dios usa para poder educarnos. El tiempo de infancia, uno tiene un tutor, así se hacía antiguamente, un tutor que te enseñaba. Entonces, cuando Dios empieza a revelar este misterio en la historia, Dios usa figuras, ¿ok? Dios usa recursos para poder darnos a entender cosas que son difíciles de entender, y en este caso usa a Israel. Pero una vez que Jesucristo aparece en la historia, las cosas aparecen con claridad. Entonces Pablo dice que todo esto era un misterio. Por eso que ustedes van a encontrar en la carta que Pablo escribe a los Efesios y en otras cartas que Pablo recurrentemente habla lo siguiente, que nosotros somos los que anunciamos o explicamos el misterio. ¿Cuál misterio? El misterio de lo que Dios venía haciendo en la historia. Entonces, en esta parte del libro, de esta carta de Pablo a los Efesios, él está explicando que en un tiempo el pueblo era uno, era Israel, era un pueblo étnico. Y había otro pueblo que era el resto del mundo. Es decir, como Israel y el resto del mundo. Y ahora dice lo siguiente, que en Cristo Jesús, Dios ha hecho de los dos pueblos uno solo. ¿Uno solo bajo quién? Bajo Cristo. Entonces, en Cristo, todos nosotros que somos de diferentes nacionalidades, nos ponemos debajo de su autoridad y somos todos un pueblo en su nombre. Y entonces Dios, que ha escogido a su iglesia para someter todas las cosas bajo sus pies y que Cristo lo llene todo en todo, ahora Él, a través de la iglesia y de su espíritu, Él está forjando en nosotros un templo y una sola familia como una casa espiritual. Y eso es lo que termina diciendo Efesios 2. Dice lo siguiente, dice, un nuevo hombre estableciendo así la paz para reconciliación con Dios, los dos en un solo cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella la enemistad. Y vino y anunció paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Porque por medio de Cristo, los unos y los otros, tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Entonces, en el Espíritu Santo, estamos todos reunidos bajo la cabeza. Así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Están siendo edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo mismo la piedra angular, en quien todo el edificio, bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Fíjense entonces cómo entonces Dios quiere Él mismo reconciliar todas las cosas consigo mismo, pero lo hace a través de su iglesia. El plan de Dios es usarnos a nosotros para ejecutar este plan. Segunda parte o segunda columna de la explicación. Vamos a la tercera. Capítulo 3, verso número 10. De este modo, la infinita sabiduría de Dios puede ser dada a conocer ahora. ¿Por quién? Por medio de la iglesia. Vamos hasta ahí todavía. De este modo, la infinita sabiduría de Dios. ¿Cuál es la infinita sabiduría de Dios? La infinita sabiduría de Dios es que Dios está reconciliando al mundo consigo mismo a través de la cruz. Capítulo 1, versos 22 y 23 que acabamos de leer, es que Cristo ha sido puesto como cabeza de todo.
pero ha sido puesto como cabeza de todo después de ¿qué? Después de padecer, después de humillarse, después de hacerse un hombre, después de probar la justicia de Dios en la cruz. Después de eso, el Espíritu Santo lo resucita y lo coloca como cabeza. Ese es el misterio de Cristo. Ese es el misterio de Dios en Cristo. El misterio es, lo hemos dicho en otras veces, cómo Dios lo iba a hacer para reconciliarnos con Él. Pablo llama esto la locura del Evangelio. Con la locura de un hombre, o Dios haciéndose hombre y padeciendo la muerte en la cruz. Esa es una locura. Pero dice Dios que esta locura es poder de Dios y sabiduría de Dios. Esta locura ahora está en manos ¿de quién? De la iglesia. ¿Y cómo Dios quiere reconciliar todas las cosas con Él? A través de la proclamación de esta sabiduría que es entregada a la iglesia. De este modo, la infinita sabiduría de Dios puede ser dada a conocer ahora por medio de la iglesia. Entonces, la iglesia es el medio ¿para qué? Para que la sabiduría de Dios en Jesús sea dada a conocer. Ahora se pone más complejo esto, pero esto es lo que le da el valor cósmico a lo que estamos hablando. ¿A quiénes la iglesia debe dar a conocer esto? ¿Qué dice el texto? Verso 10. A los, lean juntos por favor, a los, ¿qué? No era mi vecino. ¿Ah? Mire qué interesante esto. A los principados y potestades en los lugares celestiales. Si ustedes leen Efesios, capítulo 4 en adelante, 5, etc., ustedes van a darse cuenta de que Pablo va a bajar conceptualmente todas estas cosas a cosas muy simples. No robes más. Soluciona tus problemas con amor. Ten cariño en tu casa. Gobierna a tus hijos con delicadez. Honra a tu mujer. Mujeres honren a sus esposos. Son cosas simples. Pablo las va a bajar con cosas simples. Solo que aquí Pablo está dándonos cuenta del efecto cósmico que esas acciones pequeñas tienen. O sea, ¿qué pasa cuando yo me alineo con el Evangelio, pongo en orden mi corazón, yo consagro todo mi ser a Jesús, la forma en que trato a mi esposa, la paciencia que tengo en el trabajo, con empleados si soy un jefe, o con mi jefe si soy un empleado? ¿Cómo repercute eso? Entonces Pablo dice que todas estas microacciones tienen una repercusión en el cosmos. ¿Por qué? Porque cuando la iglesia vive este mensaje, hay una repercusión en toda la jerarquía de seres espirituales que Dios creó. Ya, vamos a entrar acá. Principados, potestades en lugares celestiales. Entonces, Pablo está colocando aquí algo importante. Hay un plano espiritual. Vamos a entrar aquí. Hay un plano, no todo es material. ¿Sí? No todo se toca. ¿Ya? No todo tiene que ver con lo que conversamos con las personas, así a un nivel muy, muy rudimentario. Todo tiene un efecto y todo tiene un campo espiritual. Y Pablo está entrando en esta materia acá, con los efesios. Me imagino que lo hace principalmente con ellos porque ellos tenían un trasfondo espiritual muy potente como cultura. Pero bueno, el Espíritu Santo se aprovecha de eso para nosotros también darnos esta visión un poco más profunda de lo que signifique ser un cristiano en este mundo. Y entonces ocupa las palabras principados y potestades en lugares celestiales. Y vamos a armar un poco este cuento para que entendamos lo que Pablo tiene en su cabeza. Vamos a Colosenses. Colosenses 1:16. Texto que leí de antes para explicar un poco las cosas que Jesús o Dios ha creado en Jesucristo. Y en Colosenses 1:16 se nos dice claramente que todo fue creado en Él
En Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles o invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Y Pablo está acá hablando de estructuras espirituales dentro del orden creacional. No están solo los seres humanos. Aquí Pablo está hablando de que los ángeles, de que el mundo espiritual tiene un orden jerárquico. Dios los creó. Dios los creó. Pero, si vamos a Efesios 6:12, para que complementemos el pensamiento de Pablo, al parecer, digo al parecer, pero es así, es lo que el texto muestra, estos poderes espirituales, parte de ellos al menos se desconfiguraron. Cayeron también con toda la creación. O sea, es decir, cuando el hombre peca, o tal vez un poco antes, no lo sabemos con certeza, pero en ese periodo hay una desconfiguración que es cósmica, todo el mundo cae en caos. ¿Sí? La desobediencia afecta a toda la creación, incluso los seres espirituales. Y de forma que en Efesios 6 dice Pablo que en 6:12, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados y contra potestades. Las mismas palabras que Pablo está usando en Efesios 3, que ocupa en Colosenses 1, Pablo las está usando en Efesios 6, para decirnos de que hay potestades, que hay principados, que son poderes de este mundo y que son de tinieblas, que están en tinieblas. ¿Ok? Contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Y Pablo entonces hace este juego porque entiende Pablo como si nos configurara un mapa. Hay regiones celestes que están desvirtuadas, desconfiguradas, ¿ok? Que son un atentado en contra de todo lo que ocurre bajo el cielo, pero increíblemente Pablo dice lo siguiente, que Cristo está sentado ahora sobre todos esos lugares celestiales, sobre todos esos. Y dice entonces Pablo en Efesios que Él nos sentó en Cristo Jesús en los lugares celestiales junto a Él. ¿Sigue la idea de Pablo? ¿Sí? Hay un desorden cósmico a nivel espiritual. Cristo es la cabeza y Cristo cuando redime a un pecador, lo sienta en Él en los lugares celestiales. Y entonces desde ese ciudadano que ha sido renovado, Dios quiere ahora ejecutar en Él, con Él, un plan de redención cósmica para reunir todas las cosas bajo Cristo Jesús para gloria de Dios Padre. ¿Y cómo lo hace? Colosenses 2:15. Pablo amarra el mismo pensamiento que está en Efesios, en Colosenses. Véanlo, lo mismo que Pablo hace en Efesios 1, diciéndonos que lo que le da a Jesucristo la posición de cabeza es haber triunfado en la cruz. Y ahora fíjense ustedes, por favor, lo que pasa en Colosenses 2. Vamos a Colosenses 2, voy a tomar del 13. El énfasis está en el 15, ¿vale? Pero vamos a tomar del 13. Colosenses 2, 13. Y cuando ustedes estaban muertos, o sea, cuando ustedes eran otro pueblo, cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Hasta ahí, historia conocida. 15. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Estamos en un periodo de tiempo entre la resurrección de Cristo y su segunda venida, en donde estamos en una tensión. Y en esa tensión, el mundo espiritual sabe que ha sido condenado y despojado. Pero la iglesia es la que debe tomar cartas en el asunto, cada creyente, y vivir en la victoria que se declaró y proclamó en la cruz vencida. Hizo un espectáculo público. Vamos a 1 Corintios
2:6. Primera de Corintios 2:6. Porque estamos diciendo que la administración de Dios, su plan, es anunciar esto ahora a toda la creación. ¿Por medio de quién? De la iglesia. Entonces, por una parte tenemos la victoria de Jesús en la cruz como un acto definitivo. Por otra parte tenemos la existencia del mundo espiritual que está en caos, pero en Cristo se declara la victoria y Cristo está en la cabeza. Y ahora tenemos esto que desarrollar, es cómo la iglesia avanza en esto, de proclamar esta victoria. Y Pablo trabaja esto en esta carta y dice así: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo, que van desapareciendo, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. Esta sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, ya vuelvo a este punto, necesito explicarlo, porque si lo hubieran entendido no habrían crucificado al Señor de gloria, sino como está escrito: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. La Iglesia, a través de una acción soberana del Espíritu Santo, ha llegado al entendimiento de este misterio. Y a través de la proclamación de este misterio, nosotros o Dios ha dispuesto a subordinar todas las cosas bajo Él. Solo que en el mapa conceptual de Pablo, cuando él está hablando de poderes, dominios y autoridades, él no está pensando solamente en espíritus. Pablo entiende, así como Juan también entiende, estos espíritus o estas regiones se encarnan también a través de poderes políticos. Es decir, tienen manifestación en el mundo material a través de organismos, a través de personas que actúan bajo la influencia de Satanás para generar desorden y esclavitud en el mundo. ¿Qué, pastor? No, es todo Biblia. Nos enseña mucho, pero está aquí. Es importante porque tenemos que entender la trascendencia de la misión de la iglesia. Pongámosles un poco de cuerpo a esto. Miren, por ejemplo, lo interesante que existe entre el mundo espiritual y el mundo material. Vayan a Daniel capítulo 10. Daniel capítulo 10. Recuerden que estamos hablando, para que no nos perdamos, de este arco redentivo cósmico. De allí que llegamos a este punto. ¿Ok? En Daniel capítulo 10, verso 13, dice lo siguiente. Daniel está teniendo una visión. Recuerden que Daniel es un hombre que está en el cautiverio, primero babilónico, después persa. Daniel está dentro de esa vida de cautiverio y Daniel, el profeta, está recibiendo algunas visiones. Entonces Daniel cuenta algo que le ocurre mientras esa visión le está siendo dada. Y dice: pero el príncipe del reino de Persia se me opuso por 21 días. Pero Miguel, uno de los primeros príncipes, vino en mi ayuda, ya que yo había sido dejado allí con los reyes de Persia. Y he venido para darte a conocer lo que sucederá a tu pueblo al final de los días, porque la visión es para días aún lejanos. Verso número 20. Daniel 10, verso 20. Entonces él dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? Ahora vuelvo para luchar contra el príncipe de Persia. Y cuando yo termine, el príncipe de Grecia vendrá. Sin embargo, te declararé lo que está inscrito en el libro de la verdad. Pero no hay nadie que se mantenga firme a mi lado contra estas fuerzas, sino Miguel, el príncipe de ustedes.
Pablo cuando dice que todas las potestades deben ser colocadas bajo sus pies, está diciendo que incluso los poderes de este mundo que operan debido a acciones de espíritus de maldad deben también ser subordinadas. De forma que cuando Jesús está delante de Pilatos, él le dice que el poder que él tiene no lo tendría si no le hubiese sido dado. ¿Sí? Dios reina sobre todo. Dios ha dado una licencia temporal y los espíritus de maldad operan en el mundo de forma de producir esclavitud, muerte, idolatría. Y eso es lo que Pablo está rescatando acá. Complementemos esto, por favor, con lo que dice también en 1 Corintios 10. Jorge, 1 Corintios 10, verso 20. Diez, 20 y 21. Dice así: no, sino que digo que lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios. No, sino que lo que dice Pablo es que lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios. Y no a Dios. No quiero que ustedes sean partícipes con los demonios. Ustedes no pueden beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Pablo está diciendo que hay un vínculo entre el mundo espiritual y nuestro mundo. O sea, hay manifestaciones en nuestro mundo que nos quieren esclavizar y que nos quieren hacer caer en idolatría. En el caso del tiempo antiguo, lo que esta gente hacía era sacrificar carne a los ídolos. Esa era la práctica. Estas cosas siguen ocurriendo. Si tú vas a Tailandia, por ejemplo, tuve la oportunidad de viajar a Tailandia hace un tiempo atrás, y tú caminas por las calles de Tailandia, sea al interior o en Bangkok o donde estés, tú vas a encontrar altares en las calles, en los grandes centros. Imaginas el Parque Arauco y afuera un altar en donde las personas van a dejar su comida para darle a los ídolos un tributo. Y esa comida está allí siendo comida por los ratones, por las moscas, una asquerosidad. Pero eso está allí ocurriendo en cada esquina, porque las personas están en un trance de esclavitud y oscuridad que los hace pensar que esas acciones los conectan de alguna forma con la divinidad. Pero dice Pablo que ese pensamiento es un pensamiento demoníaco y que caer en ese error es servir al demonio. Es una forma, hay muchas otras formas. Cuando las personas atentan contra la vida, cuando las personas favorecen la esclavitud, ¿sí? Cuando hay leyes opresoras en contra de ciertos grupos sociales. Son todas formas a través de las cuales Satanás quiere ejercer una opresión en contra de la creación. La sobreexplotación del mar. Son formas a través de las cuales la creación sufre. Y la creación entonces espera la manifestación de los hijos de Dios. Pablo está vinculando su pensamiento. Si ustedes quieren profundizar más, pueden leer el libro de Apocalipsis, capítulo 3 y 14. Dice lo siguiente, no voy a ir al texto por tiempo, pero dice lo siguiente. Dice que llega un momento en la historia de la humanidad en donde desde el mar, y el mar representa muchas naciones, se genera un líder que también oprime y actúa en nombre de la bestia. Es decir, los reyes de este mundo, en su mayoría, no todos, son personas que operan bajo el príncipe de las tinieblas. Y Pablo está reconociendo esto en esta carta. ¿Por qué? Porque quiere que la iglesia se aperciba de esta situación y entienda que su labor en este mundo no es para vivirla aquí en estas cuatro paredes, sino que nosotros tenemos que desde este mensaje vivir vidas renovadas y aplicar el mensaje de Cristo que renueva y liberta en todos los confines de la tierra. Cuando el Evangelio entra en una cultura, no cambian las vidas de la familia simplemente a nivel de sus casas o sus chozas donde sea que viven. Eso va produciendo una revolución que incluso llega a cambiar las leyes de un país. Hace poco me terminé la biografía de William Carey, llamado el padre de las misiones mundiales. Un joven analfabeto, no analfabeto, perdónenme la expresión, no es analfabeto, un joven que no terminó su colegio, tuvo que abandonarlo a los 12 años,
para transformarse en el gran promotor de las misiones mundiales a finales del siglo XVIII, comienzos del siglo XIX. Un joven que acepta en su corazón el desafío de ser un predicador en India. Y en India habían dos prácticas, muchas más, pero habían dos que a él le horrorizaban mucho. La primera de las prácticas era el sati. Y el sati consistía en lo siguiente. Consistía en que todas las mujeres a las cuales se le morían sus esposos debían ser quemadas junto a sus esposos cuando ellos fallecieran. Era una práctica hasta 1800 y poco que en la India se ejecutaba al pie de la letra. Incluso a niñas que aún no habían conocido a sus esposos. ¿Por qué? Porque los padres se acostumbraban a casar a sus hijos desde que habían nacido, hacían contratos matrimoniales. Entonces las niñas estaban comprometidas en matrimonio con otros niños de otras partes para desposarse en algún momento de sus vidas. Y si ese joven moría por cualquier cosa, la niña debía ser sacrificada. ¿Entienden cuando Pablo dice que son doctrinas de demonios? Él no está exagerando. Él no está súper espiritualizando la vida, no. Él está diciendo que el mundo se configura a partir de verdades o mentiras. Y si tú edificas tu vida sobre una mentira, hay consecuencias, no solo para tu familia, hay consecuencias sociales. Hay desestructuración de la sociedad a partir de eso. Y cuando William Carey llega a India, ve eso aconteciendo. Y se entera cuando está él trabajando en un lugar en donde hacían cultivos de plantas que servían después para teñir las ropas y se exportaban a Europa. Y en esas plantaciones habían personas de la India que trabajaban y de repente ve que se van todos a hacer un ritual y pescan a una de las chiquillas y empieza a danzar en trance y esta chica se quiere incinerar junto a su esposo. Ahí es cuando él entiende esta práctica, vive esta práctica y la ve muchas veces más. Y se demoró mucho en que esto fuera erradicado, pero esto fue erradicado gracias al ministerio de William Carey. Después de 20, 30 años de ministerio, él empieza a tener una influencia importante en India y él influyó insistentemente hasta que esta práctica fuera abolida. Por tanto, cuando decimos que la iglesia es la luz del mundo, no es simplemente una figura como en una película de Disney. Estamos hablando de que realmente el evangelio transforma la realidad. Segundo caso, los indios tenían también la cultura de ofrendar sus hijos a sus ídolos. Y en uno de los lagos, o no sé si era lago, mar, en la orilla ahí de una de estas entradas de agua que hay en India, digamos, donde hay estos ríos, están llenos de cocodrilos. Y la cultura de ellos, de los indios, era tomar sus bebés y arrojárselos a los cocodrilos para que se los comieran. William Carey tenía con el tiempo contacto con los gobernadores de India y participó en la promoción de una ley para que eso fuera prohibido. De eso estamos hablando. ¿Sí? Esas leyes vienen de gobernantes que no aman la luz, de gobernantes que aman las tinieblas. Entonces hay una relación entre el mundo espiritual y el mundo material. Y nosotros, las iglesias, debemos estar apercibidos de eso. ¿Ok? Entonces, el medio es la iglesia. ¿Cómo? A través de la proclamación del misterio de Dios que es el Evangelio. El agente, solo lo voy a nombrar y lo voy a desarrollar el próximo domingo, los próximos 2, para que pasemos a las implicaciones o exhortaciones que les quiero dar para cerrar este mensaje. ¿Ok? Pero nombrémoslo porque es muy importante. El agente, el Espíritu Santo. El plan, está claro, ¿no? Reunir todas las cosas en que se Cristo Jesús. El medio, la iglesia. El agente, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo trabaja en cada creyente a través de otros creyentes con dones que Él mismo reparte para que entonces nosotros podamos alcanzar esta unidad, podamos alcanzar la estatura de un varón maduro y también la estatura y la plenitud de Cristo. Entonces el Espíritu Santo, ustedes lo van a encontrar en la carta a los Efesios, de tapa a tapa. El Espíritu Santo voy a solamente nombrar ahora, desarrollo la próxima semana, ¿vale? El Espíritu Santo es nuestro sello y garantía. El Espíritu Santo nos hace de nosotros un templo para Dios.
El Espíritu Santo es un escultor, porque Él trabaja en nosotros el carácter, ¿okay? Y nos hace morada de Dios en el Espíritu. Esa es la palabra que ocupa Pablo. El Espíritu Santo es nuestra fortaleza, porque Él es quien fortalece el espíritu interior del ser humano. Efesios 3. El Espíritu Santo es nuestro capacitador. El Espíritu Santo es nuestra fuerza que nos equipa para luchar contra huestes de maldad. Por eso es que la dependencia, ser apercibido con la obra del Espíritu Santo es tan importante. Y por eso es que voy a dedicar 2 mensajes a explicar la obra del Espíritu Santo. ¿Ok? Perfecto. La meta es lo que Pablo dice en 4:13. ¿Qué es esto entonces? Repitámoslo para que no se nos vaya. 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la plenitud de la estatura de la plenitud de Cristo. Y si bien voy a desarrollar con más detalle la próxima semana todo lo que tiene que ver con el Espíritu Santo, sí les quiero decir algo desde ya, que es muy importante. Y hay una relación tremenda entre lo que pasa en Efesios capítulo 1 y Efesios capítulo 4. Porque en Efesios capítulo 1 Pablo dice que Dios quiere en Jesucristo reunir todas las cosas y quiere llenarlo todo en todas partes. Y en Efesios 4, Pablo, cuando prepara todo este mensaje, dice lo siguiente. Dice esta expresión, verso 9, que ascendió, que significa sino que Él también descendió a las profundidades de la tierra. Dice, el que ascendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Entonces, Él lo llena todo a través de su iglesia. Su Espíritu Santo es quien nos capacita. ¿Cómo nos capacita el Espíritu Santo? A través de la palabra de Cristo. La palabra de Cristo es la principal herramienta del Espíritu Santo para forjar nuestra mente y nuestro corazón, para que nosotros podamos hacer aquello que Dios se propuso. Por eso Pablo en el capítulo 6 de Efesios va a decir que tenemos que tomar la espada del Espíritu. Y la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros estamos bien apercibidos de la palabra, por eso es importante que tú estudies la palabra, cuando nosotros estamos apercibidos de la palabra, toda tu vida cristiana es enriquecida. Y el Espíritu Santo te consuela, el Espíritu Santo te edifica, el Espíritu Santo te exhorta en tu corazón para que tú puedas cumplir el papel que Dios ha diseñado. Pero cuando tú le das la espalda a la palabra y le das la espalda al Espíritu Santo, tú caes en desgracia, porque no sirves para nada. Vamos a las 5 aplicaciones rápidamente. 1. ¿Qué desprendemos de esto? Sé fiel. Sé fiel. Reconoce las pequeñas partes de acción de tu vida como parte de una gran obra maestra. Tú no lo puedes hacer todo. Tú no puedes ir a cambiar todo el mundo. Uno cuando joven de repente piensa eso, que es capaz de cambiar el mundo, ¿o no, Pablo? ¿Sí? Una broma para Pablo. ¿Ah? Uno piensa que lo puede cambiar todo, pero uno va aprendiendo cuando va creciendo que no es posible. Nuestro campo de acción es pequeño, pero el llamado de Dios es a que seamos fieles donde estamos. Tu vida, en dependencia del Espíritu Santo, con la palabra, siendo fiel donde tú estás, honrando a Dios en lo poco, y Dios se glorifica. Dios se glorifica. Entonces, te quiero decir a ti que pasas largas horas de tu vida criando a tus hijos, o a los que están largas horas de su día en su trabajo, o están largas horas de su día luchando contra algo, incluso algunos luchando contra, a veces los últimos años de la vida son luchando contra una enfermedad, y tú dices, ¿para qué sirve esto? No, sé fiel. Si tú eres fiel, tú honras a Cristo. Y tú le declaras al mundo y a todos los poderes espirituales que el poder de la cruz es real en ti. Es un testimonio de la vida de Jesús en tu corazón. Sé fiel. Segundo, santifícate. Santifícate. Eres parte de un plan que es santo. Este es un plan santo, de un Dios santo. Dios entregó a su Hijo para ir por nuestros pecados, pero a través de la obra de la cruz, el Espíritu Santo, cuando la aplica en nuestro corazón, nos santifica para Él. Somos su familia,
Somos un pueblo nuevo en su nombre. Somos algo distinto. Ya no somos lo que fuimos. Ya no nos definimos a través de nuestro equipo de fútbol. Ya no nos definimos a través de ciertos influencers o de ciertas ideologías políticas. Ojo con eso. Nosotros nos definimos desde la cruz. Y Pablo dice, ¿cómo alguien que sacrifica a los demonios puede sentarse en la mesa? ¿Se acuerdan lo que leímos, cierto? ¿Cómo puede? Tú tienes que hacer una revisión de tu mundo interior. Tú tienes que hacer una revisión de tu vida. Yo que me quiero relacionar con este Dios santo que tiene este plan espectacular. Santifícate. ¿Quién subirá al monte del Señor? El limpio de manos y puro de corazón. Tercero, alíñate. Alíñate. Una de las cosas que Pablo trabaja a los Efesios es lo siguiente. Todo esto que Dios está haciendo lo hace a través de un solo fundamento, que es Cristo. Y Pablo llama a Cristo la piedra angular. La piedra angular, cuando se construía antiguamente, se ponía una piedra en los dos muros que se edificaba el edificio. Y esa piedra le daba la lineación para que el edificio creciera derechito. Cristo es la piedra angular. Los apóstoles y los profetas fueron instrumentos de Dios para revelarnos el misterio. Y el misterio era Cristo. Y una vez que Cristo está puesto ahí como piedra angular, ¿nosotros qué hacemos? Crecemos derechitos, para arriba. ¿Cuándo yo no crezco derechito? Cuando no alineo mi corazón con las metas de Cristo. Cuando yo ando generando división. Cuando yo ando sembrando desunidad. ¿Qué tenemos que hacer entonces en respuesta a este mensaje? Abandonar nuestros caprichos. Abandonar nuestra forma de entender que las cosas resultan mejor y abrazar las de Jesús. Cuando nosotros nos reconciliamos, cuando nosotros perdonamos, cuando nosotros mantenemos la unidad, es como un grito de guerra. ¿En contra de quién? De los principados y las huestes de maldad que quieren que la iglesia caiga. Y nosotros nos alineamos ¿con qué? Con el amor, con la gracia, con la verdad. 4. Conságrate. Y aquí hay un término que yo creo importante. No dualices. Escuchen bien esto. No dualices. Sí importa por quién tú votas. Sí importa que la persona se oponga a la vida. Sí importa que la persona se oponga a la familia. Sí importa. Porque el mundo espiritual se manifiesta a través de gobernadores que quieren oprimir a la gente. Sí importa. ¿Tienes dudas? Bueno, abstente. Pero ten cuidado. Y no solamente en el voto, no dualices en tu vida. Sí importa lo que ves en Netflix. Sí importa lo que escuchas. Sí importa lo que anhelas, lo que está cultivándose en tu corazón y tú lo estás colocando como un anhelo de consumo. Porque tú quieres comprarte eso. Porque tú quieres tener eso. O porque tú quieres estar en tal grupo o pertenecer a tal cosa. O no dualices. Tu corazón íntegro debe ser del Señor. Conságrate. 5, sé valiente. ¿No te he dicho yo, esfuérzate y sé valiente? Sé valiente. Sé valiente. Eres un agente bajo el gobierno del Espíritu Santo. Eres un agente. No calles cuando el Señor te impulsa a hablar. Presenta el Evangelio. Dios te ha puesto para que a través tuyo todo sea reunido bajo Jesucristo. Pero eso es a través de ¿qué? De la proclamación del mensaje. Tú debes verte a ti mismo como un evangelista. Esto no es broma. Tú eres un agente de renovación donde estás, pero vía la palabra de Jesús. No sé porque tú estés allí sentadito con tu audífono está haciendo luz. No es así. Tú tienes que ser activo donde estás. Tú tienes que entender que tú tienes una responsabilidad donde estás, en tu familia, en tu sociedad, con tus compañeros, en tu negocio. Tú debes ser valiente. Hay que ser valiente para pagar los impuestos completos.
Hay que ser valiente para hacer contratos que sean dignos para las personas. Hay que ser valiente para pagar lo que corresponde. ¿O no hay que ser valiente? Pero no te he dicho yo, esfuérzate y sé valiente. Nosotros damos testimonio a través de las cosas que hacemos. Que Dios nos ayude a hacer una revisión profunda para que nosotros podamos alinearnos con este gran plan. Que si te fijaste bien, no tiene que ver con cumplir tus caprichos. Esto tiene que ver con alinearnos con algo que Dios está haciendo en la historia. Y yo quiero ser encontrado fiel. Que Dios nos ayude a ser fiel. Amén. Vamos a orar. Y la próxima semana seguimos con el Espíritu Santo. ¿Ya? Vamos a orar. Señor, espero que tu palabra, Señor, cumpla lo que se ha propuesto. Y que tú despiertes los ojos de tu iglesia. Para que vivamos en este mundo con responsabilidad. Y Señor, yo personalmente pienso con alegría. Con mucha alegría, porque qué cosa grande tú haces por nosotros. De sumarnos a esta iniciativa que es tuya. De reunir todas las cosas en Cristo y a través de nosotros que somos tan pequeños, Señor. Somos, como hemos dicho en otros sermones, unos montes tan pequeños, tan insignificantes, pero tú has dispuesto a poner tu presencia en nosotros. Gracias a ti, Señor. Gloria a tu nombre. Gracias, Señor. Te pido que tu palabra desarrolle la fe, mis queridos hermanos. Aquellos que están recién creciendo, que están recién entendiendo estas cosas, que a veces parecen tan difíciles de entender, te ruego que tú les des entendimiento y que los hermanos que están sumándose puedan ser grandes en ti, puedan madurar en ti, Señor, y los que llevan más tiempo despierten de la somnolencia. En el nombre de Jesús, amén.